ejemplo, tenga Python o que tenga conocimientos de Python, ni nada de eso. Simplemente es un ejecutable que nosotros podemos correr en Windows, en Linux, en Mac. Es como si fuera ya nuestro ambiente. Entonces podemos crear interfaces gráficas para que las personas que manipulen esto, pues simplemente de manera gráfica puedan entrar a sus aplicaciones. Por ejemplo, aquí lo que nosotros tenemos son como los diferentes requisitos que se requiere para la administración de riesgo. Desde descargar datos de bases, crear escenarios para hacer simulaciones, y también una de las ventajas que tiene Python, bueno, la mayoría de los programas lo tienen, pero Python como que ya ha tenido mucho desarrollo en esto, es que se puede comunicar con aplicaciones propias de la computadora. Si me permiten, nada más déjenme mostrarles un ejemplo. Aquí nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio, es muy rápido. Aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar una fecha donde las personas pueden correr como sus riesgos. Déjenme poner aquí, este es muy rápido. Entonces, por ejemplo, nosotros, es que no puedo ver aquí, permítanme, nada más déjenme seleccionar aquí la fecha. Aquí está. Entonces, una de las ventajas que se pueden hacer de manera muy sencilla con Python es que podemos nosotros abrir lo que les queda. Es que como está en dos pantallas, lo que yo veo aquí no se ve acá. Pero lo que les quería comentar es que al momento de correr, automáticamente se abre Excel. Es decir, el programa, el sistema operativo, por ejemplo, si las personas dicen, no, es que nosotros requerimos reportes en Excel o en PDF o en alguna otra cosa que ellos requieran, Python tiene como ventajas de que se puede conectar con cualquiera de las aplicaciones que tiene nuestra computadora y nos puede ya mandar reportes así hechos de manera específica. Y ahí nosotros ya podemos hacer conexiones con bases de datos. También Python tiene mucho desarrollo en cuestiones de seguridad, por ejemplo, para los que están interesados en cuestiones de seguridad de software o de servidores, también ya tiene un amplio desarrollo. Y entonces es una de las ventajas, que a lo mejor las personas a las que nosotros ofrecemos esto, pues no tienen ningún conocimiento porque su perfil pues no es de actuaría o de matemáticas, sino es otro perfil. Entonces nosotros, teniendo una buena teoría, es decir, saber que los resultados que nos va a dar nuestros modelos son adecuados, y combinándolos con las herramientas computacionales, podemos ofrecer un muy buen servicio a las empresas, ¿sí? Y finalmente, ya nada más para terminar, les quería mostrar un poquito la idea que está detrás de Cópulas, de cuál es la idea de modelar dependencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso bivariado, ¿qué significa modelar dependencia? Permítame nada más. Ese es otro software también desarrollado en Python que está encaminado a ejemplificar lo que son las cópulas. Por ejemplo, ¿cuál es la idea de que nosotros modelemos dependencia? Perdón por la tardanza, es que está medio complicado, que lo que veo aquí, no sé, no es lo mismo que acá, pero a ver, déjenme mostrarles nada más un pequeño ejemplo. Sí, este es como un simulador de cópulas. ¿Cuál es la idea? Bueno, nosotros, la idea que se quiere atacar en el caso de las cópulas es solamente aislar lo que sería dependencia entre un fenómeno y otro fenómeno. Este sería para el caso bivariado, pero se puede generalizar para el caso n variado. Entonces, por ejemplo, si nosotros, déjenme poner aquí nada más un caso. Por ejemplo, esta sería una primera dependencia, una muy sencilla de modelar porque es una dependencia completamente lineal, que también es una cópula. De hecho, hay unas cotas que se llaman las cotas de Frechet-Hepting, que lo que nos hacen es, si un modelo tiene una dependencia lineal positiva o una dependencia lineal negativa, pero podemos tener dependencias de otro tipo. Por ejemplo, si nosotros ahora consideramos, vamos a poner este ejemplo,
por ejemplo, aquí podemos ver un fenómeno, cómo empieza con una dependencia negativa, se va dispersando, entonces son los diferentes grados de dependencia que nosotros podemos tener. Es muy rápido, ahorita termina, pero va a llegar un momento, por ejemplo, ese es un modelo paramétrico, aquí podemos ir viendo que el parámetro va cambiando. Cuando llegue a cero, vamos a ver la dispersión total, como si fuera una dependencia, que nuestros fenómenos son totalmente independientes. Y a medida que el parámetro va subiendo, nosotros tenemos ahora una dependencia positiva. Entonces, mediante las cópulas, nosotros podemos ir modelando como el grado de dispersión o de dependencia que hay en nuestros fenómenos, y ya con base en datos reales, podríamos ajustar una cópula adecuada, yéndonos después con la teoría de procesos empíricos, y así dar modelos de dependencia. Entonces, ya ahorita va a terminar, de hecho, va a terminar cuando tengamos ya la dependencia totalmente positiva. Ahí se va como concentrando un poquito en la diagonal principal. Y así nosotros tenemos una amplia gama de modelos para poder modelar dependencia. Entonces, bueno, esa era un poquito la idea de esta plática. Ver que con la computadora y con herramientas que nosotros podemos hacer de manera muy accesible, podemos nuestra teoría implementarla para poder ofrecer cualquier tipo de servicio. Hay un amplio campo en lo que sería finanzas, administración de riesgos, y sobre todo que todo esto se puede hacer con software libre. Es decir, hay programas que son muy ya hechos para modelar todo esto, pero tienen luego la desventaja de que son muy caros. Entonces Python y un montón de software que son totalmente gratuitos nos permiten a nosotros hacer muy buenos desarrollos que podemos implementar y así tener oportunidades laborales muy buenas. Entonces, bueno, sería todo y les agradezco mucho su atención. Bueno, espanta la bocina. ¿Preguntas, jóvenes? Preguntas, no les digo quejas porque seguramente sí va a haber, pero preguntas, por favor. Ok, la maestra Nancy. Muy interesante tu plática, sobre todo porque abres un panorama de nosotros como egresados tener nuestro propio autoemplearnos, ¿no? O sea, generar nuestros propios datos. Mencionas que hay mucho software en el mercado, bueno, de acceso gratis, aparte de Python. ¿Nos podrías precisar 2 o 3 y en dónde descargarlos? Por ejemplo, Python como lenguaje de programación, otros equivalentes, por ejemplo, podría ser Java, Perl o C++, que son como también los más utilizados como el punto de vista de programación. Pero ya desde el punto de vista de aplicaciones, sobre todo en estadística, R es de los más importantes que se tiene. Para descargarlos, tanto Python como R, nada más así en Google, así tal cual, R y Python, y en las primeras búsquedas son los que se tienen, y no requieren, como desde el punto de vista de capacidad de cómputo, nada complejo. Una computadora normal soporta cualquiera de estos programas. Y tienen la ventaja, por ejemplo, cuando uno, descarga Python, ¿no? Nada más, a veces descarga como versiones básicas para que no nos sature la computadora, y ya dependiendo los requerimientos que nosotros vayamos teniendo, podemos ir descargando paquetes cada vez más elaborados, totalmente gratuitos, para ir incorporando más cosas a nuestros sistemas. Disculpen que me esté moviendo con el micrófono, pero es el único que funciona en este momento. Sí, el concepto de cópula es lo mismo que el coeficiente de correlación. Es una generalización del coeficiente de correlación. Por ejemplo, el coeficiente de correlación, así, el normal, en lo que se basa es modelar dependencia lineal. Es decir, el coeficiente de correlación es como si fuera un ángulo que se forma entre las variables aleatorias. Las cópulas, por ejemplo, hay cópulas gaussianas en donde como parámetro interviene el coeficiente de correlación y se tiene también ese modelo, pero permite modelar dependencia general, que no necesariamente depende del coeficiente de correlación. Como un caso particular, se tienen cópulas que corresponden al coeficiente de correlación. Gracias, Toño. Una pregunta, ¿qué tipo de asesoría le da a la CNB, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Porque mencionaron por ahí que es asesor. Es otra empresa, sí. Ah, ok. Sí, pero ¿qué tipo de asesoría es? Yo a la empresa que le doy asesoría
es como una administradora de fondos. Entonces lo que ellos requieren es, hay instituciones por ejemplo como las Afores que necesitan de manera diaria calcular su riesgo de las operaciones que hacen de manera diaria, ver qué pérdida potencial pueden tener o construirles escenarios que les permitan saber si hay una crisis cuánto podrían llegar a perder. Entonces la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a las que administran esos fondos, les pide como requisito tener un software que les permita hacer esa administración. Entonces, en la parte que a mí me contrataron fue en el desarrollo del software, que de hecho es este que les presenté. Seguimos. Quien quiera preguntar, por favor, hace la mano, yo le llevo el micrófono. Bueno, la interfaz gráfica, etcétera, de todo el programa que hiciste, más o menos como cuánto tiempo invertiste en este proyecto en particular, por ejemplo, y fuiste tú solo o es un equipo un poco más amplio, etcétera, y más o menos como cuánto tiempo diario se tuvo que invertir, ¿no? Para darnos una idea. Gracias. Bueno, sí, me tocó desarrollarlo solo, la parte de programación yo la hice, fue enriquecido con detalles, sobre todo para que sea más amable para el punto de vista de un usuario, como las personas que lo utilizan de manera diaria, ellos me daban como, intercambiábamos puntos de vista de qué se podía mejorar para que la interfase fuera más sencilla. La primera vez es un poquito tardado porque hacer como el diseño, las pantallas, como que en primera ocasión sí toma un poquito de tiempo. Por ejemplo, ahí me tomé como unos 3 meses, pero ya después, ya que se tienen las pantallas y más o menos uno ve cuáles son los requerimientos que pues tienen ahí las personas que están solicitando esto, es muy sencillo porque es como nada más el software o el código que ya se tiene hecho, hacerle pequeñas modificaciones para ir haciendo diversas partes. Los modelos que están atrás de probabilidad y estadística son modelos en realidad muy sencillos, que en realidad no toman mucho tiempo de programación. A veces lo que toma un poco más de tiempo es el diseño de la infraestructura, pero es como una vez y ya después se puede aplicar a muchas cosas de una manera mucho más rápida.